Ya estamos al aire y esto es Citizen Boomer. Bienvenidos a este podcast donde todavía somos unos neonostálgicos por la Guerra Fría, por los agentes secretos, las mujeres guapas, los gadgets. Qué bronca ser Bond, ¿no? O sea, antes todos los aparatitos que le daban y ahora ya tenemos todo eso en un celular. En un solo dispositivo, es impresionante. O sea, cuántas cosas se hubieran ahorrado. Y lo ves, película tras película, el microfilm, la grabación, etcétera, Ujú. todo está ya en un teléfono celular. Sí, Pero bueno, el son villano es la casi pila, que se que acaba sí. rápido. Y es inmisericorde, es un villano inmisericorde. Exacto. Pero hay que recordar, son casi 60 años, 60 años. 59 al día de hoy, Ujú. de que empezó la saga cinematográfica de James Bond. Que es increíble, ¿no? O sea, ¿qué otra saga ha tenido esa, no Esa sé, duración. esa duración, ese rendimiento, ese, voy a usar una palabra muy de millennial, esa resiliencia, ¿no? Al tiempo y a los cambios. Porque, bueno, obviamente, pues esta semana, como ustedes seguramente ya saben, se estrena No Time to Die, una película que yo en lo particular sí ya moría por ver, ya la vimos, Charlie del Río ya Ya la la vio, vimos. ya la vi yo, después de una función ahí que estuvo caótica. Si quieren saber de qué hablamos o por qué, ya lo platicamos también en Filmsteria. Entonces, bueno, ahí está la anécdota de lo que pasó, pero el chiste es que ya la vimos y que a mí sí o sea, yo sí moría ya por verla porque me tocó, y creo que es la única vez en la vida, por lo pronto, que me ha tocado algo así, que sí entrevisté a todos. Al único que me faltó fue al director. Cierto, Y, y, cierto. y eso sí lo lamenté, pero todos, o sea, Daniel Craig, Ana, no, faltó Ana de Armas, ya me acordé, si no, Te, no, ac- eso te acordarías me si hubieras acordaría de conocido a Ana Ana de de Armas, Armas. pero bueno, Rami Malek, Bárbara Broccoli, Ujú. que a mí me parece que pues, es una gran presencia y una mujer Y tremendamente Michael J. inteligente. Wilson, me imagino que también. No, él no estaba. Fíjate. Estaba, ¿cómo se llama la francesa? Se me ve, Lia Seydoux. Lia Seydoux. Ujú. Ajá, y la chica nueva, que ahí sí te debo el nombre, pero bueno, es esta nueva agente que han visto en los trailers. Esas entrevistas sucedieron a finales de 2019, Wow. casi Navidad, en Nueva York. Que estuvo chafa porque pensé que me iban a mandar a Londres, que hubiera sido lo más obvio, pero creo que le salía más barato volarlos a ellos a Nueva York y volarnos, o sea, era el punto intermedio. Claro. Fabuloso, o sea, la verdad es que muy, muy bien. No nos mostraron la película en ese entonces, porque imagínate, o sea, imagínate guardarte todo lo que se revela en esta película tantos meses, casi año, pues casi 2 años, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Entonces, bueno, con ese pretexto y además porque sentimos que, digo, somos boomers, entonces creo que James Bond es muy de boomer, tal vez. Bueno, no tal vez. Yo creo que es el personaje Totalmente. emblemático de toda una generación. Sí. Hay que decir que cuando sale la primera película de James Bond, los boomers originales, los verdaderos boomers, los Ujú, primeritos, estaban ujú, cumpliendo 17 años. Es exacto. decir, a algunos de ellos les tocó en su infancia conocer este personaje e ir creciendo con él. Entonces, eso me parece que es muy importante. La otra parte que me parece relevante es que cada generación ha tenido a su actor que ha interpretado a James Bond, independientemente de cuál consideres que sea mejor o no, pero a cada generación le ha tocado por 8, 10, 12 años, en este caso 15, Daniel Craig es el actor que durante más tiempo ha sido James Bond por la distancia entre las películas. O sea, estamos hablando del estreno de la primera hasta el estreno de la última. Daniel Craig como James Bond ya cumplió su ciclo. La era de Daniel Craig se acaba con esta película que se llama No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, y transcurrieron 5 películas y 15 años. Después de él sigue Roger Moore, que tuvo 7 películas en un espacio de 12 años, o sea, más películas con Roger Moore, Wow. pero más tiempo con Daniel Craig. ¿Cuál es tu Bond? ¿Cuál es el Bond que te tocó? Mi Bond es Roger Moore. No, Órale. ese es con el que crecí, con el que yo veía de niño. Además, otra cosa padre que me parece del personaje de Bond es que entre diferentes generaciones de cinéfilos lo puedes compartir. Y yo, por supuesto, que recuerdo con una gran emoción cómo mi papá me llevaba a ver al cine las películas de Roger Moore y yo salía emocionado, pero emocionado a un grado extremo
Y él me decía, pero ¿sabes qué? El mejor Bond no es él, es el original, que se llama Sean Connery. Claro. Y ya más adulto es cuando ya vi finalmente las películas de Sean Connery y puedo estar de acuerdo con mi papá ahora en ese sentido. Sí, me queda muy claro. Pero el estilo de... Es que ese es el tema también y que lo vamos a platicar el día de hoy. Cada actor, independientemente de que tuviera que cumplir ciertos requisitos y ciertos comportamientos, le aportaba su propia personalidad al personaje, así como la Sí, dirección y totalmente. demás y la línea que llevaría Ujú. el personaje. Pero cada uno lo hizo de Y el diferente tiempo manera. en el que estaban, porque eso también fue Claro, muy determinante. eso importa muchísimo. El mío es Pierce Brosnan totalmente, o sea, no estaba yo niño, pero pues Ujú. la verdad es que a mí las películas de Bond no me llamaban en lo absoluto, Ok, hasta que sucedió Pierce Brosnan, porque si bien Sean Connery lo entiendes después, por dónde está la grandeza, a mí siempre me pareció que, claro, que Pierce Brosnan podría ser James Bond, o sea, era este personaje así, todo pulcro, a lo mejor tenía este asunto de que medio se dejaban pequeño mule tal vez, pero me parecía que era, o sea, él de traje así, me parecía el hombre perfecto, claro que él tenía que perdóname, es ser, espléndido. O sea, sin o duda sea, alguna es espléndido como James Bond. y junto con él, pues así como en la primera de sus películas donde se tira así al vacío, Ujú. este, pues así nos fuimos todos porque con la última película sí ya fue Fue too insoportable, o much. sea, fue too Bueno, much, fue, déjame contar mi ajá, anécdota también a para ver, compartirla, porque tú fuiste por parte de Cine Premier sí, para a esta esas, última, ujú, a esas entrevistas. Bueno, yo también cubrí durante muchos años para Cine Premier el tema de Bond y lo cubrí desde la última película de Pierce Brosnan que se llama Die Another Day Die Another Day, ajá, en el 2002. O sea, estamos hablando ujú, ya de casi 20 años de haber estado persiguiendo al personaje. Entonces me tocó también ir a Los Ángeles, ver la mm, película, ahí sí pude ver la película, mm, platicar con el director Martin Campbell, con Pierce Brosnan. Cuando entró Pierce Brosnan a la no, habitación del bueno, junket, no, pues llenaba el lugar y decía, es que sí es, sin duda alguna. Yo ya lo había vivido como fue una emoción muy grande. Y también ver a Halle Berry en persona también fue una cosa ujú. increíblemente espectacular. Entonces fue un Pero, gran junk. pero a ver, dime la verdad, o sea, ¿viste esta película y no te dio así penita ajena ya? O sea, lo del auto invisible, Sí, fue too much. hasta el Pero mismo, hasta el en mismo Pierce en Brosnan el se momento en el que ríe la de eso. vi, se me cruzaban los cables porque tenía, Sí, por ejemplo, la escena más brutal que hasta ese momento se había hecho con un personaje de Bond, que es que en la secuencia precréditos no solamente no triunfara, sino que además era capturado, ujú, encarcelado y torturado durante torturados, un periodo de tiempo indefinido, que se supone fueron al menos meses. Entonces, ajá. creo que nunca habíamos visto Sí, eso es que cierto. a James Bond le pasara eso y que finalmente además saliera ya cuando lo liberan con barba, como Robinson Crusoe, que Ujú. justamente además, por cierto, había hecho una película de Robinson Crusoe, Pierce Brosnan para la televisión, y que saliera todo barbón. O sea, era así como que, wow, nunca le había pasado algo tan extremo a James Bond. Y de repente, pues sí, el auto invisible, ¿no? Y me acuerdo que sí le meten como que, o sea, no que lo mandaran al hospital, pero lo tienen así como en una el cuarto como el de Star Wars cuando curan a Luke Skywalker, ¿no? Sí, En en recuperación. recuperación y Y ahí, otra cosa bueno. muy fea, porque esto siempre me gusta mencionarlo, porque es una realidad, a lo largo de todos estos casi 60 años y 25 películas, una de tantas situaciones emblemáticas de las películas es que los stunts y las escenas de acción se hacen en realidad. Hay gente Ujú, profesional que maneja los coches, que se sube a los aviones, que se sube a los helicópteros, claro. que se lanza en paracaídas, que se lanza al vacío, que hace un bungee jump, que surfea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre hay estas tomas de back projection para que se vea al actor hacerlo. Entonces, ya en la época de Sean Connery y de Roger Moore se los pasabas, la tecnología no daba Claro, para más. claro, Pero en la claro, época claro. de Pierce Brosnan, en el 2000, o sea, ya en este siglo XXI, Sí, él surfeando en esa ola gigante, sí se veía horrible ese efecto, súper chafa, horrible, horrible, súper horrible. chafa. Entonces era unos altibajos muy grandes. Muy mal, muy mal. Pero bueno, eh,
¿De qué se va a tratar este programa? Porque digo, ¿cuántas películas son? Ya ni sé cuántas son. 25 oficiales. Estamos hablando de las películas Sí, porque además esta de, es otra historia, pero de bueno, Eon Productions, Everything or exacto. Nothing Everything or Productions. Nothing, gran nombre. Entonces, lo que decidimos es que vamos a nombrar y vamos a platicar obviamente detalles y demás, cuál es la mejor película de cada uno de los Bonds. Entonces van a Así es. ser 6 películas y pues vamos a empezar ahorita. Le mando un saludo a Vero. Créeme que voy a intentar que esto dure 1 hora. Va a ser una misión imposible para hacer Pero un yo voy a notes tratar, por la yo otra. voy a tratar de concentrarme para No, que porque esto lo además sí logremos. también queremos hablar un poquito de No Time to Die, entonces creo que sí va a estar complicado. Termina conectando con todo, o sea, al Termina final de conectando cuentas, con todo. creo que también esa parte es muy importante. Por un lado, la era Craig es un relanzamiento del personaje, es volver a imaginarlo desde el inicio, tratarlo de ponerlo ya en este siglo y que poco a poco vaya tomando las características que ya conocemos, pero al mismo tiempo hace una serie de homenajes constantemente a las películas del pasado. Sí, totalmente. Entonces, ahorita que lleguemos, ahora sí que ahorita que lleguemos con Daniel Craig, vamos a ahondar en eso. Entonces, ¿cuál sería la primera? Ahora, sí quiero aclarar esto, yo soy muy fan de Bond, o sea, sí me sigue emocionando y también creo que en algún punto tenemos que hablar sobre esta cuestión de que es el último reducto del machismo y bla, 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 que a mí me parece absolutamente absurdo, que es casi como cuando dicen que los videojuegos tienen la culpa de la violencia o algo por el estilo. Ujú. Pero no soy yo el experto en Bond, aquí el experto es Charlie, ya estoy apuntando en la dirección Muchas correcta para gracias. los que nos ven en video, entonces yo voy a ser más bien como maestro de ceremonias, entonces dinos cuál es de Sean Connery, cuál es su mejor película. Termina siendo una decisión personal, al final de cuentas Claro, hay claro, una claro. subjetividad en este tipo de listas. Sí, Te agradezco lo perfecto. de experto. Vamos a llamarle mejor fan. O sea, me Ok, siento perfecto, muy bien. como un fan que desde niño, sí, literal, desde niño conocí las películas. Qué caso tan curioso el tuyo, que tú ya las conociste de adulto y entonces ya entraste con otro Bond en otra Entrego en otro generación. Bond, Y sí. para mí era un fenómeno de ir el domingo al cine con mi familia. Pero sabes, ahí también creo que fue el factor mi hermano, yo le llevo 6 años, entonces él sí le tocó un poco más de niño, Pierce Brosnan, él es muy fan del Bond de Pierce Brosnan, Qué y lo padre. que más le gustaba eran los carros, que de hecho, me estoy adelantando, pero hay un tema con el carro, porque los que usaba no eran precisamente los mejores carros, pero bueno, ya Sí, que no eran, lleguemos bueno, ahí, además sí eran, fabricados en otro país. y eran como de contador, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, ¿cuál De es la contador. primera de Sean Connery? Vamos a arrancar con Sean Connery. Él empieza su saga como James Bond en 1963 con Doctor No, o como le llamaron en México, el satánico Doctor Vamos al No. doctor, ¿no? Y a lo largo de las 3 primeras películas es donde se van sumando poco a poco todos estos aspectos que hacen reconocible a James Bond. El usar smoking, la bebida, el automóvil que utiliza, pero también la forma en la que se cuenta la historia, con una aventura previa a los créditos, con una Ujú. canción durante los créditos y después finalmente la aventura tal cual. Pero para que eso sucediera, transcurrieron 3 películas. Las primeras 2 no está así. La fórmula completa empieza con Goldfinger. Exacto. Sin embargo, me parece que From Russia with Love, de Rusia con Amor, es una película espectacular en el sentido de que nos está brindando estos aspectos del espionaje clásico. Ujú. Recordemos además que esto es importantísimo decirlo, hablando de estas anacronías que mencionabas, que habrá que justificar o no, pero el personaje literario que nace a mediados de los 50, en el 53, pues básicamente es producto de la Guerra Fría, de ese Totalmente. conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y todos los países satélites de cada uno de ellos, y del espionaje real que había, solamente que idealizado para estas Sí, cintas. el autor, se me acaba de ir el nombre, Ian Fleming, Ian Fleming. es este individuo que estuvo, él era, bueno, no era soldado, pero estuvo creo que en la Marina o algo así, pero nunca vio la acción, o sea, nunca estuvo en campo, no vivió una guerra, jamás disparó una pistola, nada. Él era burócrata, pues, del ejército, estaba atrás de un escritorio
pero pues efectivamente como que sus frustraciones de lo que él nunca pudo hacer las vertió en el personaje y bueno, sí, uno ve una foto de él, pues básicamente es la silueta de Bond, ¿no? Es este personaje delgado, elegante, que siempre está con el cigarro en este caso, y que pues crea esta fantasía, obviamente es una fantasía masculina, pero que a mí me parece que esa fantasía, o sea, lo que cambia es como que pulir las esquinas, pero la fantasía sigue siendo la misma, que es, quieres ser el mejor, quieres siempre ganar, quieres tener los mejores gadgets, el mejor auto y quedarte con la chica. Creo que eso no va a cambiar, pase lo que pase, creo, ¿no? Entonces, obviamente las formas y todo, pues son diferentes, pero ahí está y eso es básicamente Bond. Y pues sí estaba, ¿no? Esas partes al menos sí estaban en la primera película. Se va refinando efectivamente. Hay un momento donde ya entra el Aston Martin, hay un momento donde ya entran más elementos. Y entonces llegamos aquí From Russia, donde ya está completamente, ¿no? No, casi Pues, completamente. El completo está en Goldfinger. no, ok. Pero creo que este preámbulo es muy interesante porque en realidad nos ponen este conflicto de este contra oeste en Mm, una ciudad que es Estambul, que es absolutamente espectacular y donde están trabajando ambos bandos. Sean Connery se tendrá que enfrentar a estos espías soviéticos, pero también con una un miembro del ejército y de la Unión Soviética que la mandan como espía con él para que trate de obtener algún ujú. tipo de información. Tatiana Romanova, que es interpretada por Ah, una claro. actriz italiana bellísima que se llama Daniela Bianchi. Pero también están los clásicos villanos de estos que son los hombres fuertes con los que se tiene que enfrentar un individuo, en este caso interpretado por Robert Shaw, el pescador de la película Tiburón Ujú. de Steven Spielberg, el que va con los otros dos a tratar de cazar al cinturón y que tiene un destino fatal. Bueno, él sale como este individuo fortachón, inamovible. O sea, lo que finalmente, por ejemplo, Iván Drago, muchos años después sería, pues está basado en el Ujú. personaje que hace de Red Grant, Robert Shaw. Después está una alta comandante del ejército, Rosa Klebb, que es tremenda, durísima. Un aliado turco que es ni más ni menos que interpretado por Pedro Armendáriz. Ali Kerim Bey es su Cierto. personaje, que se vuelve además como el modelo a seguir de estos aliados que encontrará Bond en otro país, que es exótico, es amigable, Ujú. entiende muy bien a Bond, también es mujeriego, y que el carisma que le imprime Pedro Armendáriz en lo que sería una de sus últimas participaciones en el cine, Ujú. previo a su trágico deceso y enfermedad, pues queda inolvidable y es como una barra que siempre, película tras película, tendrá que cumplirse algo similar a lo que él nos Mm. pueda ofrecer. La canción no sale todavía en los créditos iniciales, sale en Ah, algunos claro. momentos de la película instrumental, en otras se oye en un Ujú, radio, en algún momento ujú. ya se oye con fuerza, pero es también una de esas canciones que son emblemáticas y que además te dicen el título de la película. Y Sean Connery, pues peleas a mano, persecuciones, pero tampoco eran tan espectaculares porque la gran escena final es en un tren, adentro de un vagón de un tren, batiéndose a golpes con este personaje que hace Robert Shaw. Pero la película termina siendo muy emocionante y él, por supuesto, hace gala de todo personalidad que le daba a James Bond, Sean Connery. Que, bueno, si le preguntáramos a Spielberg qué opina de tu elección, él diría que no, porque él sí ha declarado que Goldfinger, ¿no? Es su favorita. Sí, Y, muchos la tienen como entre las favoritas. y él, de hecho, él sí tiene un Aston Martin. Él sí Porque, puede tener un Aston ajá, Martin. exacto, porque justo el Aston Martin pues regresa, ya lo saben porque está en los trailers, en No Time to Die, y pues ayer cuando lo veía, que la verdad es que está espectacular, Sí, es increíble. sí dije, híjole, me voy a comprar el de Lego. Y pues es lo más que puedo hacer en esta vida. El de Lego, el de Hot Wheels, El alguno, de ¿no? Hot Wheels, algún. El de Hot Algo Wheels sí lo tengo por algo ahí que atrás, nos fíjate. acerque
algo que nos Sí. acerque a la experiencia. Pero sí, creo que From Russia with Love es una película muy interesante del personaje con todas estas excentricidades que terminarían marcando una época. Ahora, otro datito que está padre, bueno, de las cosas que sí están desde el principio y que eso, bueno, ya cuando vi la primera, pues quién sabe cuándo fue, pero yo no hubiera supuesto que la famosa secuencia de créditos de todas Ujú. viniera desde la primera y que ya sabes, es esta onda psicodélica, mágica de siluetas de mujeres y colores y bueno, ahí había una silueta de unos cuates como con bastones que dices, ¿eso qué? Pero es así completamente pacheca y que creo que sí tenía que ver, ¿no? Porque pues estaban también como en el Summer of Love y demás. Pero cómo va evolucionando, o sea, a lo mejor estaría bien, seguro ya existe en YouTube un supercut de todas esas secuencias juntas Debe y de es ser. interesante esa evolución, pero creo que también es un triunfo de diseño. Y si mal Lo no es, lo es, lo recuerdo, es, sin duda lo es. y si mal no recuerdo, tú dime, hay un homenaje grande en esta nueva película con la primera, con Doctor No, respecto a esa secuencia, lo que tiene que ver con los circulitos. Sí, sí, Según sí, yo, eso sí. viene de ahí y eso Pero está muy están padre en esta. conectado con todas, porque al Con final de todas, cuentas sí. es ese tipo de estilo, ¿no? Y aquí además, bueno, en esta de la nueva película manejan unas pistolas que se van encontrando como en una especie Ah, de sí. hélice y finalmente, pues es inclusive el DNA, ¿no? Que tendrá que Ajá. ser, o sea, el DNA, ¿no? De la pistola, de la sangre, del machismo, de la fuerza, etcétera, etcétera, pero que tiene también que ver con la historia que se está comentando en esta nueva película. Pero bueno, otro tema nada más para terminar con Ujú, De Rusia con Amor, From Russia with Love, es que también ya está integrado por completo. Desde la primera lo estaba porque Doctor No es miembro de Spectre. Aquí ya se ujú. menciona, hay un interés de vengar al Doctor No. También ya aparece por primera vez Blofeld sin que se le vea el rostro, Ujú. dando instrucciones y también indicando, por lo que será una de sus grandes características, señalar a alguien que se haya equivocado o que haya Sí. traicionado, pues asesinarlo. Y uno de los grandes estrategas de su estrategia, pues era un ajedrecista internacional que también tiene una Ah, escena sí, sí. inicial de cómo está ganando en un gran partido internacional. Está buenísimo eso. Y bueno, nada más mencionar, pues Sean Connery, o sea, independientemente de si es el mejor o no, que yo la verdad es que ya a estas alturas lo pongo en duda porque a mí me parece que Daniel Craig está excepcional, pero definitivamente la saga no hubiera pasado de la primera película si no es por él, ¿no? Y Sí, lo que no sé, no sé si tú sabes, es cómo fue el descubrimiento, porque tengo entendido que no era conocido, ¿no? O sea, no era un no, actor no era conocido conocido cuando. y los estudios querían a alguien que estuviera ya perfectamente bien Exacto. identificado, ¿no? Él venía además de concursos de Fisicoculturismo, ¿no? fisiculturismo, Ujú, pero ya también ya había actuado. O sea, no se trata de que haya sido su primer papel, ni mucho menos. ujú. Pero pues sí es un golpe de suerte total, ¿no? O sea, abraza al personaje con todo y pues se vuelve Mira, icónico. yo lo comento cuando tenemos películas emblemáticas, por decir El Padrino o Star Wars, no nada más está la genialidad del director y de un gran guión, Ujú, sino también la suma de todos los individuos que en diferentes departamentos colaboraron para hacer la película. Y eso sí es encontrar la suerte y empujarla, pero sí tiene ujú. que ver también con decir, encontré al diseñador de producción perfecto para esta película. Encontré a los Stones que podrían hacer las mejores acrobacias. Encontré a este individuo que dice que va a hacer unas cosas raras con la secuencia de créditos que vamos a tratar de integrar, Ujú. a ver cómo se ven. Y finalmente se van sumando todos estos aspectos. Y sobre todo porque no, o sea, ahorita ya es un cliché, obviamente, el agente secreto, los gadgets, las mujeres, el que sea un seductor. Pero en ese momento, pues yo no sé si había algo en lo que Sean Connery se pudiera asir y decir, bueno, voy a hacer No, esto como esto, en otro. Y le queda absolutamente natural. Recuerdo que en un documental sobre toda la saga decían es que efectivamente era un tipo que le creías que en un minuto está matando a alguien y al siguiente, pues ya está en la cama con la chica, ¿no? O uh-huh. sea, sí le creías Sonriendo, todo ese tema. jugando, y los comentarios irónicos y sarcásticos que Ajá, también exacto. son fundamentales, pues ahí Ujú, están y te los entregaba con una
facilidad increíble Totalmente. Sean Connery. Fantástica. Muy bien, bueno, entonces From Russia with Love sería la primera. Después nos vamos con una anomalía, creo, ¿no? Sí, En toda la saga Bond, lo pero que es. curiosamente, si Ujú. son fans, les recomendamos mucho que la revisen antes de ir a ver No Time to Die, porque hay muchas conexiones con On Her Majesty's Secret Service, que es la película protagonizada por Lazenby, ¿cómo se llamaba? George Lazenby. George Lazenby, y que es una historia, o sea, la historia de cómo llegó ahí creo que es más interesante que la historia de la película. Sí te la sabes esa, ¿no? Pues era un modelo, o sea, él efectivamente no era actor. Y además Ujú. es el individuo que a la edad más joven se presenta como James Bond. Hay que decir, Sean Connery tenía 33 años al momento Exacto. del estreno de Doctor No en el 62. Ujú. Y George Lazenby tenía 30 cuando se estrena Ujú. con esta película de Al Servicio Secreto de Su Majestad, después de una serie de películas que ya había hecho Sean Connery y que al escalar en la fama de repente llegó un momento en el que dijo, hasta aquí me quedo. Y después Fue de eso y Solamente se vive dos veces, ujú, se despide del personaje. fue eso y fue el... Hay dos cosas ahí. Sean Connery, cuando ve el éxito, pues obviamente cobra más y sí se lo dan, pero como que siempre se quedó con la idea de que nunca cobró lo que debía de cobrar. O sea, porque estamos hablando además de, creo que fue Goldfinger la que tenía el récord de recaudación, pero en velocidad. O sea, al momento en que la estrenan y que recibieron la recaudación y el regreso de inversión fue así rapidísimo. Es un récord Guinness. Entonces, él entra en conflicto con los productores, Broccoli y no me acuerdo cómo se llamaba el otro Salzman, Harry personaje, Salzman. Harry Saltzman, que de hecho Broccoli sí como que lo cuidaba más, pero Harry Saltzman era más tajante y cuando empezó como que a quejarse de todo fue cuando ya la relación estuvo muy, muy mal. De hecho, hay una entrevista en un talk show ya mucho tiempo después, donde creo que le preguntan que cuál considera él que es el peor, o sea, bueno, el enemigo más mortífero, letal de Bond, y él dice el brócoli, los brócolis. Wow, qué Entonces, o fuerte. sea, sí se llevaban muy mal. Por eso viene la ruptura, y entonces entra nuestro amigo Lazenby, que cómo llega al personaje, es que esa historia es genial. No, no, échatelo, échatelo. Ah, no, bueno, según contado por él, a mí me sigue pareciendo como de película. Él ve la primera, creo que es, y se enamora del personaje y se ve al espejo y dice, yo puedo ser James Bond. Y entonces cuando O sea, descubre perdón, o se lo se está entera, diciendo un chavito de veintitantos años que vio la ajá, película, ¿eh? Ojo claro. con ese dato. Y entonces cuando se entera que pues ya Sean Connery va para afuera y que pues en cierta forma están buscando, digo, no se explica bien o no sé bien cómo es que se entera de eso, no es que hubiera internet, pero bueno, se entera y entonces el tipo agarra, se compra un traje pues, perfecto, se corta el pelo así súper cortito, la corbata, todo, y se va a las oficinas, pues supongo que eran las de Ion, y llega y dice, es que yo sé que están buscando al nuevo Bond y yo podría ser ese nuevo Bond. Y entonces, bueno, a los productores, pues, o sea, así lo cuenta él, digo, no sé qué tanta fantasía hay ahí, pero el chiste es que los convence. Y ya hasta después sí les dice a, no me acuerdo qué otro de los que estaban ahí, de otro de los productores, le dice, ¿sabes qué? Pero la única bronca es que tengo que ser honesto, yo nunca he actuado. Y este cuate le dice, acabas de convencer a Broccoli y o sea, estos dos tipos que son rudísimos, claro que eres un actor. Y entonces se queda con el personaje. Y es una cosa así, decíamos hace rato, cuando te dicen eso de que hay que vestirse para el trabajo que quieres en su primera entrevista, pues Dress este for cuate lo Success. llevó, exacto, Dress for Success, este cuate lo llevó así, lo aplicó completamente y le funcionó, se convirtió en James Bond. Es Sí, increíble esa historia. pero fue a partir también de una serie de anuncios y comerciales que estaba haciendo, Ah, donde él mira. además tenía Ujú. Ah, el bueno, porte claro, y sí, demás, sí, sí, ¿no? O sí, sea, sí. eso ya Y que era estaba. modelo, ¿no? O sea, Era modelo, el tema efectivamente. de que es muy Y es guapo. australiano, también ahí es una de estas Mm, rarezas, porque normalmente, pues sí está el tema de que debiese ser un británico quien interprete al personaje. Pero bueno, pues lo y aceptan por default, y hace la película.
Exacto, y por default, pues entra la única película que hizo, porque estamos hablando de las mejores, pues es la única que hizo, pero tiene grandes temas que sí revolucionaron un poco a lo que ya se había hecho de Bond. Y no sé si decirlo porque es como spoiler de la No, dilo, o película, sea, la pero película es de 1969, o sea, sí, tiene por favor. 50 años que salió la película. Es la única que va a haber donde James Bond se casa. Y que pues literal pues sí se enamora, ¿no? De la chica, aunque nunca me Claro. quedó claro ese romance, pero No, no, a ver, aquí tenemos una de estas primeras ocasiones en las que se nota alguna vulnerabilidad por parte del exacto. personaje de Ujú. James Bond. Y esta vulnerabilidad en este caso, pues es el enamoramiento y que termina en matrimonio y después un matrimonio que concluye trágicamente, ¿no? Es una película también que tiene una secuencia precréditos donde Bond se Está enfrenta a un buenísimo. par de villanos, Ujú. pero se le escapa la chica. Y sin voltear a la cámara, pero está a una A rayita una de voltear a nada, la cámara, exacto. dice, al otro tipo no le pasaba esto, ¿no? Lo cual, Eso está increíble, sí, sí, diablos, sí. sí te saca un poco del personaje. Pero a mí sí me gustó. Y después empieza la Es un buen música que chiste. no es la canción. Hay un tema Ujú. instrumental sensacional, Ujú. sensacional, que aparece en esta película, que es el que se utiliza para la secuencia de créditos y luego ya empieza la historia. Y a lo largo de la película se utilizará la canción We Have All the Time in the World, que también se queda como un tema clásico del de el personaje de James Bond. A eso hay que sumarle que tiene, Blofeld ya tiene un papel ya protagónico, ya con un actor que lo está Ujú. interpretando, que es ni más ni menos que Telly Savalas. Telly Savalas fue muy famoso, platicamos justamente aquí de una de las apariciones que hizo en una de las películas de Los 12 del Patíbulo. Ujú. Ahí tiene un personaje, era este individuo que estaba psicópata, medio Ujú. loco y asesino, compulsivo, y después en televisión, un personaje muy famoso durante mucho tiempo, en la década de los 70, se repetía aquí en México en los 80, que era Kojak. Koyak, Él es exacto. calvo, el actor Telly Savalas. Entonces, pues bueno, Mm. era el detective calvo que siempre estaba comiendo una paleta como Tootsie Pop. Ujú. Él interpreta a Blofeld. Y este Blofeld entra en acción, se quiere enamorar de la misma persona, bueno, se enamora también de la misma mujer que James Bond, se pelea con él mano a mano, o sea, es ya una interacción muy grande que tienen, además de que tiene muy buenas secuencias de acción, entre otras es famosísima esta de una base de operaciones de Blofeld que está en una montaña, en los Alpes, entre la nieve, tiene controladas a un grupo de mujeres mentalmente Claro, sí, sí, sí. y James Bond tiene que llegar en 3 helicópteros con un equipo de gente para tratar de liberarlas y de salvar a esta mujer, etcétera, 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 ¿no? Y Y, después de que además tiene una persecución en estos bobsleds que se llaman, en estos como, pues, cochecitos que como de resbaladilla, como ajá, de tobogán, como de, ¿cómo se llamaba? de deporte olímpico. Jamaica bajo cero. Como de Jamaica bajo cero, exactamente, esos de Jamaica bajo cero, Ajá. y bueno, termina muy herido Blofeld, aunque no letalmente, y después vendría la venganza de Blofeld con el asesinato Es, en el día de su matrimonio de la esposa de James Bond. y Y la bueno, película ya, acaba con esa nota, o sea, justo. acaba la película con James Bond consolándose, abrazándola cuando ella ya está muerta en sus brazos. Y Y justamente se prácticamente habían dicho que tenemos tenían todo el tiempo todo del el mundo, que tiempo es del mundo. justamente lo que dice la canción. Y al final, también este tema de que él como que no, o sea, no quiere aceptar que ya está muerta. Porque creo que llegaba Sí, un policía o algo y les decían qué pasó. todo está Nada, está bien, no pasa reposando, nada. ¿no? Ajá, no pasa nada. Y es como la negación del tema. La verdad es que termina siendo una película muy importante y con mucha resonancia, insisto, en lo que se verá o podrán ver en los cines ahora. Y lo que más me acuerdo de esa película, porque cuando lo vi, la vi ya mucho después, sí dije, órale, con los guionistas, es que me acuerdo que Sí. todo empieza con que el papá de la chica, que es de la que se va a enamorar eventualmente, Ujú. quiere que se case con Bond porque ella, lo dice creo textual, necesita un hombre, básicamente, que la domine
y que le haga o sea, bueno, voy a usar esas palabras, que le haga el amor a ella y no al revés, porque te la pintan como que era una mujer descocada, por así decirlo. Me encanta usar esos términos de boomer. Y entonces le dice a alguien que le haga el amor y no al revés, como hasta ahora está sucediendo. Entonces es así como de, güey, qué pedo. O sea, el machismo exacerbado, Ajá, total. pero además ella representa todo lo contrario. Para ese machismo exacerbado está ella Exacto. con su feminidad y dice yo, sí, le dice, en el día de la boda el papá le dice, tendrás que obedecer a tu esposo. Sí, papá, lo voy a obedecer igual que te obedecí a ti. O sea, Exacto, sí. Para nada va a suceder eso. Eso Entonces, me encanta, de hecho. sí, eso es formidable. Además, la canción es de Louis Armstrong, la de We Have All the Time in the World. O sea, que es hermoso. Es sensacional. Y el otro tema musical que también es clásico de espionaje que se usa en la película es el John Barry. Y hay que decir, las dos canciones son utilizadas en No Time to Die, en la película número 25. Así que temáticamente y musicalmente hay muchos ecos efectivamente entre ambas películas. Chéquenla antes de verla si no han visto On Her Majesty's Secret Service, antes de ver No Time to Die, creo que sería un buen ejercicio, porque sí, lo van a disfrutar más, yo creo. Entonces, bueno, pues ahí está, apenas vamos en 2. Vámonos rápido con la tercera. Pues sí, pero nada más, perdón. O sea, venga. Digamos, él como que no dio el ancho, pero la película sí. Y no es que estuviera tan mal, pero la comparación con Sean Connery era verdaderamente brutal. Es que ese es el tema, porque a ver, fue su única película, ¿por qué? Son básicamente 3 razones. 1, toda la crítica que hubo de toda la gente que estaba extrañando mucho a Sean Connery. 2, creo que por eso la película no tuvo todo el éxito que se hubiera esperado, y estamos hablando de que venían pues de una racha exitosa, insisto, que llegaba incluso a los libros Guinness. Y 3, el tipo se volvió loco. Porque si bien todo esto fue una historia, lo que les conté, que pues de hecho parece de película, de cómo llega el personaje, la fama se le sube, se empieza a relacionar con gente que ya saben lo clásico, las malas amistades, amigos. Entonces le empiezan a meter en asuntos de drogas, él empieza ya a desvariar gacho de no, yo debería de estar haciendo cosas como Easy Rider y es lo que viene, ese cine y no estar haciendo aquí al agente secreto, pero al parecer eso lo estaba haciendo público, cosa que a los productores pues obviamente tampoco les gustó. Entonces todo se sumó para que le dijeran, ¿sabes qué, mi chavo? Muchas gracias. Ahí nos vemos. Y de hecho creo que regresa Sean Connery, ¿no? Sí, se hace un acuerdo para que regrese. Ahora, recordemos también que entre tantas características que tienen las películas de James Bond, siempre al final dice James Bond will return. James Bond regresará. Y en algunos casos, que son además muy emocionantes porque te queda, así como hoy se queda la gente para ver cuál es la escena postcréditos número 28 de alguna película de Marvel, te quedabas en el cine hasta el final para enterarte del título de la próxima película de James Bond. Eso, órale, eso no lo sabía. No en todas, no en todas, porque a veces ya se sabía y a veces, pues francamente, todavía no, pero al final de On Her Majesty's Secret Service sí decía James Bond will return with Diamonds Are Forever, que sería la película que se estrenaría 2 años después, pero ya con un acuerdo para que es así, fuese la última película oficial de James Bond con Sean Connery. Independientemente de que Sean Connery regresaría después con Nunca Digas Nunca Jamás. Pero bueno, esa ya es otra historia y es fuera del canon. Pirata, así es. Les digo que sí se pelearon bien gacho. Sí, como para hacer eso, ¿no? Hacer eso, o sea, porque aparte se estrenó junto con otra que sí era canon, ¿no? Y estaban peleando. Sí, claro, el mismo año. Cabrón eso. O sea, incluso yo creo que sí da para un ejercicio de negocios y demás todo esto, ¿no? O sea, al final. Por supuesto. Pero bueno, entonces vámonos ahora sí con la tercera, que ¿cuál es? Bueno, espérame, Roger Moore. Primero tenemos que decir Roger Moore. Muy bien. A ver, un pequeño antecedente. El hecho de que fuera un éxito tan grande, Doctor No, en el 62, a principio de la década de los años 60 del siglo pasado, ocasionó no nada más que se convirtiera en franquicia, sino que también hubiera muchas películas y series de televisión
que imitaran al personaje con temáticas, o sea, la temática del espionaje era ya una cuestión obligada en la televisión británica y en la televisión estadounidense. Hubo una serie que se llamaba El Santo, de Saint, y era de un agente secreto. Y el santo era ni más ni menos que Roger Moore, que pues era una especie de James Bond televisivo, con coches deportivos, súper galán, escenas de acción, etcétera, etcétera. O sea que Roger Moore estaba hecho a la medida para poder quedarse con el papel que estaba dejando Sean Connery. Ahora, un dato que creo que también es importante mencionar es que Roger Moore es más grande, 1 o 2 años más grande que Sean Connery. Es decir, Sean Connery tenía 33 años cuando hizo su primera película. Roger Moore tenía 45 cuando hizo Live and Let Die, que por cierto tiene el tema de Paul McCartney. Entonces es un James Bond que ya llegó más maduro, que duró 12 años en el puesto y pues que ya también ya se veía un tanto cansado en los 80s cuando está dejando el personaje, y le dio otro tono de todavía más ligero que el que traía Sean Connery, pero que le quedaba muy bien y que iba conforme los cambios estaban dando a nivel social, político, y popular, pues también creo que Roger Moore enmarcó muy bien eso. Me parece que con cierto tropiezo a mí Live and Let Die, que es la primera, no me gusta tanto. Creo que a nadie. Pero además la sale segunda, sale el tema del vudú, salen así muchas cosas así como que muy extraños. The Man with the Golden Gun también me parece que es irregular, pero cuando llega a su tercera película, La espía que me amó, The Spy Who Loved Me, en 1977, el mismo año que sale Star Wars, bueno, ya vemos a un James Bond en pleno uso de sus facultades. Tiene además una de las secuencias precréditos, creo que de las más emocionantes y emblemáticas, porque pasan dos cosas. Se roban un submarino nuclear británico y llaman a Bond, que estaba en una cabaña, en una montaña nevada. Y claro. cuando sale de la cabaña lo empiezan a perseguir para matarlo. Él pues asesina a uno que otro de los que lo iban buscando y se lanza al vacío. Al fin, pues se le acaba la montaña y se cae al vacío y dices, ¿qué va a pasar? O sea, James Bond ya se murió. No. Que es una salida, o sea, cuando está cayendo, hay un momento donde sí dices, pues sí se va a matar, ¿no? O sea, ya no, porque tarda muchísimo en abrir el paracaídas. Además, es una toma que no corta, porque realmente un individuo, bueno, su nombre viene en los créditos al inicio de la película, ¿no? Escritor, productor, director, y salto en paracaídas. El güey de la caída. Claro, impresionante. Pero además se abre el paracaídas, ¿y qué trae el paracaídas? La bandera británica. El Union Jack. Porque hay que ser discreto si eres un agente secreto. Y, sí, claro. Y además ese momento sí lo describen que el cine se volvió loco. En la premier estaba, pues no sé, la familia real, y que la familia real se puso de pie y aplaudió. Bueno, fue una cualquiera. locura. Porque además creo que la escena empieza con, él está en la cabaña, pero está con una chica, obvio. Sí, claro. Y creo que la chica le dice algo así como, hoy no te vayas, te necesito. Sí, pero Inglaterra me necesita más. Claro, Está increíble. Ese era el tongue in cheek que dicen en inglés. O sea, ese humorcito así irónico, sarcástico, presumido, que exagerado, por supuesto. Y entonces cuando se abre el paracaídas y es la bandera, o sea, no solamente se abre, además es la bandera británica, pues es apoteósico. Claro. Y es la risa, y es el alivio, y es esas sensaciones que te da cierto tipo de película de Bond, que con Roger Moore alcanza verdaderamente estos niveles que son sensacionales. Además, otra cosa curiosa para la época de la Guerra Fría es que también se habían robado un submarino soviético y tiene que haber esta colaboración entre los dos servicios de inteligencia opuestos para saber quién les estaba jugando gacho. Y por su parte, los soviéticos mandan a su top espía, que era la agente Triple X, interpretada por Bárbara Bach, esta mujer espectacular, con una gran presencia y que logra robarse la pantalla, y es justamente este espía que primero termina odiando a Bond, porque resulta que Bond en esa escena inicial mató al amante,
de la Triple X. Entonces había también un tema ahí personal muy fuerte entre ambos. Es la película donde sale también el villano este que es Joss, interpretado por Claro. que era que tenía la mandíbula metálica, que también regresaría posteriormente en otra cinta, pero que se volvería algo emblemático. Icónico. Viajes increíbles, el coche que se vuelve submarino. Wow, o sea, es una película emocionante y sorprendente y divertida de principio a fin. En este caso de Roger Moore, nada más mencionar que obviamente jugó mucho a su favor el asunto de haber hecho al santo antes, pero él era amigo de los dos productores, o sea, él estaba en las fiestas, cuando eran las fiestas, cuando Sean Connery y que todo iba a bomba, a él lo invitaban, no sé cómo es que lo conocían, pero pues hay unas fotos y hay una serie de videos donde está Sean Connery, donde está Roger Moore, donde está incluso a Michael Caine, en pues estas fiestas increíbles en su casa, porque pues estos cuates literal empezaron a ganar dinero, o sea, Bond era la gallina de los huevos de oro, y sí, hay una secuencia donde decían, pues está la alberca, y o sea, de repente se volvieron muy millonarios, y estaba, y uno de sus amigos era Roger Moore. Y hay otra parte donde me gusta que él cuenta cuando tiene que decir por primera vez el Bond, James Bond, y que en su cabeza seguía retumbando la forma en como lo decía Sean Connery. Dice, es que no puedo hacer lo mismo, hasta que dijo, bueno, ya, voy a decirlo y a ver qué sale, y bueno, pues es como queda. Y la otra cosa es que no me acuerdo en qué película era donde él está como que en una lancha y un niño se le acerca y le quiere vender algo y tira al niño de la lancha, algo así. Y él decía también, creo que desde las primeras, decía, era un problema para él porque decía, yo me considero pacifista. Y en algún momento creo que él era incluso, activista. Ajá, activista, pero además él estaba en la UNICEF, o sea, era representante de la UNICEF, no sé qué, y tuvo que hacer esa escena donde lanzaba un niño por la borda o algo, la verdad no recuerdo cuál película era. Y él decía, híjole, es que estas cosas a mí sí me ponían mal, o sea, creo que no le fue tan fácil hacerlo, sí lo sufrió un poco porque su personalidad real era completamente opuesta a la de Bond. Creo que sí se permea un poco porque yo siempre sentí que este Bond era el más papá de todos. O sea, sí, no sé, o sea, me da esa impresión que era como el el más Bond señor. de los papás, el más señor, exacto. El más señor. El más ñor. Y bueno, pues la edad, obviamente, ahí Lo está. era, sí, lo era, sin duda alguna. Pero qué carisma para interpretar al personaje, me parece que es increíble. También quiero decir que a mí me encantan gran parte de los temas musicales de las películas de Bond, pero el que aparece en esta película, que tiene música del compositor Marvin Hamlisch, y que es una canción interpretada por Carly Simon que se llama Nobody Does It Better, me parece que es increíble y que describe de lleno al personaje. O sea, nadie lo hace mejor. Los demás tratan, lo intentan, pero no pueden. Exacto. Ah, está Y increíble. tú, o sea, tú eres la neta. Nobody Does It Better de Carly Simon es, a mí me encanta ese tema musical. Muy bien, bueno, entonces nos vamos de Roger Moore y ahora ¿con quién vamos? Bueno, espérame, Bárbara Bach, sí sabes con quién terminó casándose, ¿verdad? No, ¿con quién? Con un señor que se llama Ringo Starr. Ah, claro, Hicieron cierto, juntos una sí. película que se llama El Cavernícola y, Claro. y terminaron siendo pareja. Que también Muy es una bien. película divertidísima, pero bueno, es un detalle adicional Súper de bien. esta coprotagonista de película de Bond. Llevamos 3, vamos por la cuarta. ¿Cuál es la cuarta o quién es el cuarto Bond? Bueno, pues llegó el momento de cambiar a Bond a mediados de la década de los años 80. La última película que hace Bond es A View to a Kill, en la mira de los asesinos, se llamó en México. Qué bonito. Es de 1985. Y para The Living Daylights escogen a un actor que se llama Timothy Dalton, un actor con una formación histriónica muy seria. A mí me parece que con una gran presencia. Y debo decir que siento, porque terminó solamente haciendo 2 películas de Bond, porque no gustó, no fueron un fracaso, por supuesto que no fueron un fracaso las películas de Bond, pero no era lo que se esperaba en términos económicos, y también hubo mucha comentario de que no llenaba el personaje, y
parafraseando, de que así no era Bond. Y aquí sí quiero subrayar, la película que hizo en el 87 se llama The Living Daylights. En México le pusieron 007, su nombre es Peligro. Ok. Ok, ¿no? Ok. Yo pensé que se llamaba James Bond, pero y, bueno. y creo que el tema con Timothy Dalton es que presentó a un Bond más vulnerable en el sentido emocional y también en el sentido físico. Aquí sí le daban unas arrastradas Madrizas bien impresionantes. O sea, dadas. sí tiene su primera secuencia donde cae en un paracaídas en una lancha con una mujer que estaba sola y le dice, ¿tú quién eres? Bond, James Bond. O sea, eso sucede desde la secuencia precréditos de esta película, después de un ejercicio en Gibraltar, donde resulta que había un traidor y pues terminan pasando muchas cosas, ¿no? Que está padre, la verdad que sí me gusta. Y bueno, en esta película también hay un tema de enamoramiento con un agente que sucede en muchas de las películas, creo que casi en todas de las que estamos platicando, del lado contrario, pero esta parte de tener en una década donde tenías a Schwarzenegger, donde tenías a Sylvester Stallone, donde tenías a Bruce Willis, que eran estos machos, ¿no? Que imparables, y que James Bond fuera vulnerable, chin, no pegó. Exacto. Estaban adelantados a su tiempo. Eso Sí. creo que es muy importante mencionarlo. Que tengo entendido que también el otro tema que pegó es la violencia. O sea, creo que apostaron por un tono de Sí, película y un tono de Bond, donde, ¿esto qué fecha es? O sea, son los 87. 87. Entonces estamos hablando de que ya había temas, pues, en las ciudades que había mucha violencia, etcétera. O sea, era algo que ya se veía en los noticieros más, era alguna cosa más presente, y pues la quisieron llevar a la pantalla, y pues sí lo hicieron, pero vino este backlash, por así decirlo, que de gente que se quejaba justo de que ese no es Bond, y no es Bond porque es muy violento, y porque es una cosa que yo ya no puedo llevar a mis hijos a ver, ¿no? Y Sí, ahí empezó yo creo que de las tantas crisis que ha tenido, en este caso, pues ya que se cruza más con un tema moral y de pensemos en los niños y demás, pues le pegó completamente a Timothy Dalton, ¿no? oye, bueno, el tema es muy bueno, lo interpreta Ajá, o sea, ya estamos en la Sí, época cierto. de la música ochentera de lleno, pero también habrá que decir que la siguiente película que hizo, que es Licencia para Matar, que quedó en segundo lugar de las dos que hizo, por eso escogimos The Living Daylights, que me parece que es mejor, que fue filmada en México, pero ahí tenemos esta parte en la que inventan un país, la República de Isthmus, para que, eso de inventar países para no, No herir no susceptibilidades. herir susceptibilidades internacionales me parece sumamente incómodo, ¿no? Pero bueno, Okay. aquí es donde sí le dan una arrastrada impresionante hacia el final de la película, una persecución con unas pipas de gasolina y donde tanto él como el villano acaban hechos pedazos prácticamente. Muy bien. Con esta cuestión que estás mencionando de la violencia. Bueno, recordemos también el personaje de Felix Leiter que aparece a lo largo de todas las encarnaciones de las películas de Bond. En esta ocasión, creo que en una de las películas matan a la esposa de Felix Leiter y a él hacen que un tiburón le coma las piernas. O sea, sí, Sí, es sí, como estaba muy brutal. O brutal, sea, es ¿no? como brutal ese tipo de cosas. Y pues no, tristemente es lo que no aportó para que pudiera tener otra participación este actor, que, insisto, a mí me parece que en términos de presencia, de actuación y de tono, estaba bien padre. De presencia sí, creo que sí lo tenía. Pero bueno, suponemos que le alcanzó para hacerse de su casa con alberca, ¿no? Entonces, pues ya, estuvo de Tenía gane. 41 años cuando se estrenó la primera película que hizo, esta de The Living Daylights. Muy bien, bueno, entonces ahí se queda de Living Daylights. ¿Con quién seguimos? Pues sigue Pierce Brosnan, ¿no? Sí, llegamos finalmente a tu época, o A sea, mi después época. de tres actores que habían interpretado al personaje. Y aquí también hay un cambio muy interesante, porque Ujú, esta es ya la primera película post-Guerra Fría, que exacto. esto sí es fundamental. Ujú, Recordemos que Alemania
tira el muro de Berlín en el 89 y que la Unión Soviética se disuelve en 1991. Entonces, para mediados de la década dices, chino, o sea, ¿qué hacemos con este personaje que siempre se ha peleado con los comunistas, que siempre ha estado viendo qué onda con la Unión Soviética? Ya no hay Unión Soviética. Inteligentemente, la escena precréditos ocurre durante la Guerra Fría, que a mí me encanta. Yo recuerdo cuando fui a la premiere de esta película, fui con varios amigos y amigas, y se infiltra James Bond, el 007, con el 006 en esta película a una fábrica de armamento soviético y la hacen explotar y solamente logra escapar James Bond y al final él salta en una moto para alcanzar una avioneta que estaba cayendo, logra no subirse, controlarla y justamente sobrevolar la fábrica cuando la fábrica está explotando. Todo esto después de que hizo el bungee jump que estabas mencionando, ¿no? El bungee jump que hablamos, ajá. Increíble. Es el y se voltea una de las amigas con las que venía y yo me dice, ay, qué exagerado. Oh, bienvenido a James Bond. Por favor, de eso se trata. De eso se trata. Y de ahí nos vamos a seguir hacia adelante. Me cae mal esa gente, perdón. Sí. Bueno, entonces, después de eso, ya regresamos al presente, ya en el 95, donde se tiene que justificar que son, pues, militares rusos que están en contra de esta división o dealers de armas. O sea, ya estamos hablando de la mafia rusa, que tiene que intervenir como parte de la historia para poder, pues, nuevamente poner a James Bond más o menos en los temas que están manejando. Pero viene otra cosa que es interesantísima en esta película, GoldenEye, introducir a una nueva jefa de James Bond. Ah, claro. Deja de ser hombre y ahora es Judi Dench, que pues ya sabemos que lo hace también, que continuó inclusive ya después con el siguiente actor. Que la verdad esa decisión no sé cómo se haya dado, pero pues es un eco de lo que vendría después, porque Bárbara Broccoli, cuando fallece su padre, junto con era medio hermano, ¿no? Los dos productores ya de Craig, hermanastro. Michael G. Wilson. Se hacen cargo pues del negocio familiar, que es hacer películas de James Bond. Y entonces es muy curioso, justo cuando pude hacer las entrevistas, que estaba Daniel Craig y ella juntos, pues él le dice jefa. Y entonces, pues sí, o sea, literalmente Bond, pues tiene una jefa, es Bárbara, y es justo lo que empezó a suceder en los 90s con Pierce Brosnan, ¿no? Pero que también era justamente, también estaban en el tema del cambio, o sea, estamos cambiando, exacto, ya no vamos a estar con eso, tú eres un dinosaurio, ¿no? ¿Cómo no vas a permitir que tengas una jefa? O sea, hay una serie de frases muy bien aplicadas, muy buenas bromas, pero que están hablando de esa distinta relación hombre-mujer, machismo, feminismo, pero también del contexto sociopolítico que se estaba viviendo de cambios. Ahora, nada más mencionar, porque esa historia también es bonita, cómo llegó Pierce Brosnan al papel. A él originalmente se lo ofrecieron. Él, de entrada, estaba casado con una chica Bond, nada más que si te fallo, igual y tú sí sabes quién era. No, a esos datos ya tan personales nunca me los sé. Bueno, él estaba casado con una chica Bond, que de hecho, pues después falleció, y bueno, se casó después Pierce Brosnan con otra mujer, pero entonces él ya estaba en los sets, y él estaba en una serie que se llamaba Remington Steele, donde nunca la vi, la verdad, pero creo que era como un policía, ¿cómo crees? ¿no? Grande, muy buena serie. ¿Sí? Bueno, sí. Entonces lo ven los productores que andaba por ahí por el set, pues su esposa estaba actuando, etcétera, le ven el porte, saben lo de Remington Steele y le ofrecen el papel. Y entonces él dice, perfecto, porque acaban de cancelar la serie. Pero en el contrato decía que después de cancelar, de que se cancelara la serie, él tenía que esperar 60 días antes o sea, tenía que pasar ese periodo de 60 días para romper definitivamente el contrato. Pero dijo, bueno, pues ya la cancelaron, ¿qué puede pasar? Entonces, pues ya se había tomado las fotos, dice la clásica pose con la pistola así, ya sabes. Y, ¡pum! Resulta que, y al parecer fue porque se enteraron de que él iba a ser Bond,
Entonces, los de Remington Steel dijeron, ¿sabes qué? Siempre sí vamos a hacer la siguiente temporada, no sé cuál era, y le jodieron el asunto a Pierce Brosnan. Esto es en los 80. Y es entonces cuando pues llaman a Timothy Dalton y él se queda con el papel para 2 películas. Pero después del fracaso y pues todo, y que bueno, obviamente ya se había acabado el asunto de Remington Steel, lo llaman y finalmente se cumple. Pero entonces imagínate eso, ¿no? Que estás tan cerca de ser ese personaje y con todo lo que ello conlleva para bien y para mal, y que se te vaya de las manos, pero bueno, por fortuna del destino, sepa Dios, regrese a ti. Porque hay otros que no, simplemente esa fortuna no regresa. El caso es muy similar al de Magnum, que ya estaba Ah, claro. elegido para ser Indiana Jones y dijeron, no, 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 tu contrato de Magnum no te lo permite. Justo fue la misma historia, claro, sí, sí. Sí, es una historia muy similar. Ahora, nada más sí quiero dar el antecedente de Remington Steele porque es interesante. Remington Steele trataba sobre una mujer detective privado, interpretado por Stephanie Zimbalist, inteligente, atractiva, muy buena en su negocio, pero ¿qué crees? Nadie la contrataba porque ¿cómo iban a contratar a una mujer detective y no a un hombre Claro. detective? Entonces, Ujú. ella se inventa un nombre que suene fuerte, que suene importante, inventa el nombre de Remington Steele y dice que ella trabaja para Remington Steele y convierte a Remington Steele en un personaje inexistente, misterioso y empieza a tener clientes y a resolver casos, hasta que en alguno de esos casos conoce a este tipo de un pasado misterioso, bueno para la tranza, bueno para el espionaje y las operaciones encubiertas, y le termina dando el papel del personaje que ella inventó. Entonces, una vez más, Está apelando bueno, al ¿eh? feminismo Ujú, contra ujú. ese tipo de situaciones, pero él siempre salía de super galán, o sea, igual que Roger Moore en un papel que lo tenía preparadísimo para lo que haría Exacto. como Bond. Y pues insisto, un porte muy bueno que tenía y gran facilidad para dar sus líneas, le quitó esta seriedad tan fuerte que había dado Timothy Dalton y se emparentaba un poquito más con el estilo de Roger Moore. Sí, y bueno, eh, sí tenía, por lo menos en la primera, en GoldenEye, sí tenía imágenes icónicas como esta de donde agarra el tanque, que eso sí como que Buenísima. es un new, porque además trae el tanque, pero él viene de traje, ¿no? Y qué hace esto de arreglarse la corbata mientras va con el pinche tanque a estrellarlo a no sé dónde, y que, Destruyendo cosas. destruyendo cosas. Entonces sí, para mí es a mí me parece que sigue siendo, no sé si es un gran actor, pero es una gran presencia. Y Amén, siempre considero que es un tipo guapísimo. Ahorita ya está viejito y de barba como la mía, Sin pero creo duda, que se sin sigue duda, viendo increíble, sin ¿no? duda. No, no, Entonces, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, el gran villano de la película está interpretado por Sean Bean, que también me claro, parece que venía de. otro superactor. Famke Janssen era esta coprotagonista, esta villana tremenda que a la hora de pelearse literalmente le excitaba la violencia y asesinar gente, ¿no? Y por otra parte, Isabela Scorupco, como esta otra vez una programadora soviética que quede involucrada en este asunto y pues que con el que también habrá el tema romántico. Entonces, creo que es una película muy completa, inclusive simbólica en muchos sentidos, esa secuencia de los créditos con la canción, que es Tina Turner cantando una canción creada por Bono y The Edge, compuesta por Bono y The Edge, Claro. y con estos alcances de voz que por supuesto nos remiten a las primeras canciones de Sean Connery. Espectacular. Y con esas imágenes de las estatuas ya. Ahorita que estamos en la época en la que hay que quitar estatuas, pues ahí también con la caída de la Unión Soviética cayeron muchas estatuas y están simbólicamente volando y demás en la escena de créditos. Y también hay una escena de un cementerio de estatuas donde tiene un encuentro Bond con el personaje del villano. Ahora, ya no me acuerdo aquí qué carro traía. El BMW. Sí, es un BMW, ¿verdad? Es un BMW Que eso, en esta ocasión. yo no sé cuál sea la historia ahí. Seguramente les llegaron al precio o algo por el estilo. Pues siempre, a ver, esto sí es muy claro, siempre ha habido el product placement desde las primeritas películas de Bond, el champán Bollinger, los relojes de tal marca y demás, sí, pues ahí sí, Que de sin duda, hecho, esa, ¿cómo le llaman a eso? Pero bueno, es product economía de placement. algo, pero no, pero esta economía de tengo este producto, pero vienen atrás
toda una serie de licencias y demás para tener el Ok. vodka de Bond, el reloj de Bond, no sé, no sé si hay pijamas de Bond, ¿no? Pero ya saben, como Star Wars, ¿no? Pero esto es como de adultos, comillas, comillas. Entonces, me acuerdo también que Aston Martin en principio no quiso entrarle. Tuvieron que comprar el carro ellos. Y cuando Aston Martin vio la primera, pues fue en ¿cuál fue? En Goldfinger, creo. Ya deciden entrarle y dice, y esa frase es bonita, dice, y nunca más la producción de una película Bond tuvo que comprar un solo carro. Claro. Entonces, supongo que por ahí viene, ¿no? Algo pasó de negociaciones y entra, pero sí está chafa porque, digo, a mí en esa edad y a mi hermano más, sí tenía un estatus de nivel tener un BMW, o sea, sí era así como el carro deseado. Pero la gente que sabe de carros decía lo que dije al principio, ¿no? ¿Qué onda Un con que coche de Bond contador. traiga un coche de contador, ¿no? O sea, sí está medio feo eso. Y Sí, pues pero sí, con creo todos que los gadgets que venían incluidos, así que bueno, ¿te bueno, acuerdas? pues. No me acuerdo en cuál era que lo manejaba como que traía aquí su iPad o algo así, Sí, 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 el control remoto. un control remoto en El, el celular, porque ya había celular. Entonces, es una etapa muy interesante, Bond, porque además justo empieza este tema de que la tecnología ya también se vuelve un problema porque la gente ya puede traer un celular, ¿no? Ya puede ya, tener, ya la tecnología ya nos está alcanzando. ya Oye, las también está. sale Robbie Coltrane en la película como un traficante de armas. Este Ah, actor que claro. después sería Hagrid en las películas de Harry Ujú. Potter. No, curiosamente, de las 4 películas que hizo Pierce Brosnan, empezó o sea, esta es sin duda alguna la Sí, mejor la por mejor. canción, por escena precréditos, Ujú. por historia, por intérpretes, y con todo y el BMW, como tú decías, la mejor escena de persecución, Ujú, sin duda ujú, alguna, es la del tanque ujú. en esas calles Que europeas. de las siguientes, que pues la verdad es que creo que sí va de más a menos, muy Va menos. de más a menos, sí, sin duda. Pero la que sí rescato por un tema ahí, pues raro, es Tomorrow Never Dies. Porque Es me la gustaba siguiente. que esa era la siguiente, porque lo que me Sí. gustaba de esa es que el malo era un magnate de los medios. Entonces, eso me parecía que estaba Y padre. manipulaba las noticias, Y creaba que las noticias. manipulaba era el creador de las fake news, ¿no? Pues más bien de provocar cosas para ser el Bueno, primero en sí, decirlo para porque hacer sabía primero lo en que iba a decirlo, pasar. cierto, cierto, cierto. Pero me gustaba mucho eso. Incluso había una escena donde estaba en la rotativa, ¿no? Sí, claro. Y no me acuerdo qué chiste se aventaba cuando mandaba a alguien a la rotativa, se moría y salía todo el periódico de rojo con la sangre. Decía un chiste, pero ya no me acuerdo. Pero sí, es el Bond que sí está en mi corazoncito. Y duró del 95 al Ujú, 2002, exacto. esta era de Pierce Brosnan. Pero efectivamente, entre otras cosas con el coche invisible que ya mencionamos hace ratito, pues sí había llegado a un nivel de fantasía ya exagerado que ya Insostenible, resultaba, no en la broma, sino el humor involuntario, Sí, 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 que sí. es cuando ya se vuelve pues insoportable tener a un personaje de Ujú, esta talla, sí. Y entonces hay una vez más una pausa para tener esta búsqueda de un nuevo Bond que se anuncia en el 2005 con este actor, pues, aunque ya tenía algunos papeles en películas importantes como Munich ujú. o de Tomb Raider, Camino a la Layer Perdición. Cake. Casi todo mundo Bueno, cree Layer que. Cake pues, es una película independiente sensacional donde sí es el Ujú. protagónico. En las demás son películas mucho más comerciales, pero era secundario. Secundario. Mucha gente cree que es por Layer Cake que le dan el papel y en realidad no. Bárbara Broccoli lo ve en esta película que se llamaba Elizabeth, donde él hacía un monje que tenía como misión matar al rey o a la reina, algo así, y pues iba vestido así como una capa y súper grandilocuente, y pues Bárbara Broccoli literal se obsesiona con que él tiene que ser. Y es una decisión que, pues ya lo contamos, o sea, eh, la gente se volvió loca. O sea, porque cuando mostraron a Daniel Craig a los medios y dijeron, aquí está el nuevo Bond, la gente empezó a criticarlo porque era güero, porque no, o sea, no parecía Bond, parecía un boxeador irlandés, incluso las facciones de la cara, porque cuando llegan a la conferencia de prensa de aquel entonces que la hacen al lado del Támesis,
llegan estos como barcos de estos que parece que van así brincando, flotando, que son del ejército, y él trae el traje de Bond, bueno, pues un traje, ya saben, pero trae un chaleco salvavidas, y entonces dicen, ¿cómo Que es lo obligaron a posible? ponerse, porque no Que le no podían obligaron a subir a un ponerse porque civil los exactamente. militares sin ponerle el chaleco salvavidas. Estaban los sitios que era Daniel Craig is not James Bond, CraigNotBond.com. Craig not Bond, lo apodaron James Blonde, le cayó toda la mierda posible ya en la era del internet y demás, pero bueno, la sorpresa que nos dio es increíble. Bárbara Broccoli cuenta que todo empezó en realidad con la caída de las Torres Gemelas. Ya no me acuerdo qué película Bond estaba más o menos por esa fecha, probablemente fue la del avión del carro invisible de Brosnan, Sí, pero fue ella esa, dice que justamente. Ya no empataba con esa ya realidad. no empataba y cuando ve caer las torres, Bárbara Broccoli dice, esto se acabó, o sea, o reinventamos al personaje o ya nos cargó la historia, literal. Y bueno, pues ahora sí que esa historia seguramente ya se la saben. Y aquí sí hay un problema, creo yo. Creo que lo lógico sería decir que es Casino Royale. No sé qué es lo Es que a ti Casino más te Royale. gusta, Es pero es Casino que Royale. sabes que yo sí pondría, o sea, estarían peleándose Con Skyfall. con Skyfall, sí, Ujú. creo. O No, sí se sea, pelean, por supuesto que sí. pero a Es ver, un ¿por qué buen mano a gana? mano, Por qué gana Casino? A ver. pero gana GoldenEye. Gana GoldenEye porque es la que pone el Casino nuevo Royale. Casino Royale, porque es la que pone el nuevo tono. Perdón, dije GoldenEye porque Ujú. curiosamente el director de Es GoldenEye, el la mismo. primera de Brosnan, es el mismo director de Casino Royale, la primera de Daniel Craig. Martin Campbell es Ujú, el actor. ujú, El director, un director muy disparejo, porque tiene estas dos grandes películas y de repente tiene una del Zorro, la primera que me parece que está bien, la segunda me parece que es ya too much, no como disparejo, pero puso a dos actores como Bond en su mejor momento en sus primeras películas. Así que ese récord ujú. es inigualable el que tiene este señor. Bueno, otro aspecto importante es que nunca se había podido hacer por parte de Eon Productions la versión del primer libro donde aparece James Ujú, Bond, ujú. que era Casino Royale. Eran derechos que estuvieron peleados por muchos años, los tenían otras personas, se hizo otra película en tono paródico, no funcionó y demás. Finalmente los tienen y bueno, lo aprovechan para ser, por un lado, fieles a la novela, pero con la distancia de tantos años, de medio siglo, fieles también a la realidad contemporánea. Y es entonces que se decide aterrizar más al personaje de Bond y hacer como volver a contar la historia desde el principio, es decir, desde que gana su doble cero, Ujú, desde justo. que se convierte y Muy, cómo va muy aprendiendo en la moda de los de origin Batman Begins. stories, ¿no? Ajá, Sí, exacto. de Batman Begins, sobre todo de Batman Begins de Ujú, Christopher ujú. Nolan. Porque estaría también Star Trek de J.J. Abrams, ¿no? Que también de alguna forma nos está contando cómo se van conociendo todos, pero con tono distinto. Que ahorita que lo dices es súper raro lo mucho que influyó Nolan en estas películas de Daniel Craig. Lo que acabas de decir, ¿no? O sea, bueno, pues es como Batman Begins, pero justamente Skyfall, pues es como su The Dark Knight, Uh -huh. ¿no? Como la segunda de Batman. Tiene un chorro de conexiones y de ecos muy interesantes. Sí, sí, hasta en el tema de la rivalidad entre un Ajá, individuo y el otro. es muy curioso eso. Y insisto yo, déjame volver a utilizar el mismo verbo, aterrizar los Ujú, elementos clásicos, tanto ujú. los de Batman con Nolan, como ahora con Campbell y todo el equipo que estuvo detrás de guionistas del caso de James Bond. ¿Cómo va a ir obteniendo sus cualidades? Con la primera vez que le dicen agitado o revuelto, tengo cara de que me importe, Ujú, ¿no? Y ya exacto. poco a poco irá. ¿Cómo conoce el Aston Martin? Porque la primera vez que lo ves en un coche está manejando un Ford rentado, ¿no? Ujú, De dólar renta car, exacto. básicamente, Sí, sí, allí en sí. las Bahamas, y hasta Pero te saca de además onda. la cosa era muy sorprendente porque, bueno, además, cómo reinventan la escena del barrel, o sea, de este Sí, círculo, del barril del cañón. Uh -huh. ajá, cómo la reinventan, que además hacen una secuencia creo que en blanco y negro, Sí, primera vez que hay una escena en blanco y negro en una película de Bond. y que bueno, pero además hay este momento, después viene la persecución en parkour, ¿no? Sí. Y esta cosa de que él va persiguiendo a alguien y bueno, pues es como, eso sí se ha visto, pues, ¿no? En Bond. Pero este momento donde rompe una pared,
O sea, en vez de buscar por dónde, no sé, güey, le valió madres y rompe una pared. Eso ya te habla de el tono que iba a venir en esto y es completamente disruptivo. O sea, todo se va a cambiar, todo se va a poner de cabeza, todo se va a cuestionar y eso era una apuesta muy arriesgada, pero que pagó con absolutas creces ese riesgo y que nos convenció de que Daniel Craig, claro, que es James Bond. Es James Bond y uno de los mejores James Bond. Es uno de los mejores. Si no es que el mejor. Ahí está el tema Exacto. de poder compararlo no con Sean Connery y ubicar a cada uno en su momento. Pero yo creo que están ahí ambos. Y la película que demuestra todo eso se llama Casino Royale. Yo creo que por eso es que también tiene que estar... también esta escena donde él por primera vez se pone el traje, ¿no? El frac, o no sé cómo se llama. Que Smoking. de hecho se lo compra, ¿no? Eva Green. y que pues él se está viendo al espejo y dije, bueno, pues sí me veo chingón. Se va refinando, es que se va refinando. tema, y se va refinando conforme avanzan las películas, además. Sí, y es un Bond vulnerable, ¿no? O sea, sentimentalmente se va a permitir lo que ningún otro Bond se había permitido, bueno, excepto justo, curioso, el de Lazenby, que es enamorarse, ¿no? Y eso pues, es un big no en el tema de este Bond. negocio está muy complicado. Exactamente. Yo lo que tengo con Skyfall es que justo hay cosas que son, o sea, dentro de este asunto de la ruptura hay cosas que son increíbles. La relación con, creo que ya para entonces, no, al final sabemos que es Moneypenny, el cómo involucran a Moneypenny, el inicio de esa película que, como decías, no me acuerdo en cuál otra, pues también empieza con, pues justo en una de Pierce Brosnan, ¿no? Que empieza con una tortura terrible. Aquí empieza con que básicamente que al parecer lo matan, ¿no? En una secuencia además muy, muy padre. Y el villano, y ese diálogo con el villano, donde hay esta insinuación sexual, homosexual, donde además él da a entender que sí ha tenido relaciones con otros hombres, güey, ya, o sea, eso creo que sí ya termina por dinamitar todo. Por eso y no quería el estudio. ¿Viste el documental de el estudio no quería, que se pusiera esa frase de Bond? Y Bárbara Broccoli cuenta y en ese documental, bueno, cuando nos insistimos, lo logramos, se quedó y la gente aplaudía en esa escena de la película. Era increíble y este hombre, ¿cómo se llama? El que interpreta al villano, se me fue el actor español. Ajá, ya ves, ya se nos olvidó. Bueno, él, la verdad es que lo hace increíble. O sea, fantástico. Igual todo lo demás, X, pero es ese momento y además la forma en cómo está filmado ese momento que va bajando de este elevador y se va acercando a la pantalla y es un plano secuencia, pero todo con un ritmo súper pausado y la historia que va contando. Entonces te digo, o sea, la verdad es que Skyfall tiene un friego de cosas que sí la hacen tiene. competir. Javier Bardem. Es el actor. Regresa el Aston Martin clásico en esa película también. O sea, son muchas cosas. Y bueno, el final sí está medio chafa. También es la tercera película y hasta la tercera película aparece el nuevo M, la nueva Moneypenny, que además la vemos primero en el campo, que también está padre eso. Y también el personaje que hace Ralph Fiennes, que se convertirá en M, también lo vemos que se va. O sea, es gente que no nada más está en la oficina, que también pueden estarse... que tuvieron una historia en campo, ¿no? Y que sí se han partido. Claro, que están luchando. Y la introducción de un nuevo Quartermaster, de un nuevo Q, para darle... y que tenía que ser un jovencito. Ben Whishaw también me parece que lo hace sensacional. Y la evolución que tiene, pues, en las tres películas en las que aparece está genial, a pesar de que son breves sus apariciones. Sí, totalmente. Entonces, por eso sí la pongo en la mesa, porque... Sí, a ver, sí se baten, pero... También que nos digan, se vale votar, vamos a poner el poll, que la gente opine. Yo sí creo que es Casino Royale, por todo lo que significó arriesgarse, apostar, elegir actor, sentar tono y además darle, porque al menos así se planeó y creo que lo están consiguiendo con esta última película, darle una continuidad que no habían tenido las películas de Bond previamente. Donde, bueno,
Este tema de pasa que que empiezan luego que acabó la otra que lo hicieron nunca con... había pasado Nunca había entre pasado. Casino Royale y Quantum, Y nunca Quantum. había pasado. Pero, por ejemplo, el personaje de White, pues que está presente, aunque no aparezca en las películas, al final termina estando presente desde el principio hasta el final. Así es. También tiene un arco Felix Leiter, el propio Bond también lo tiene, entonces... La forma como resuelve Casino el tema de decir Bond, James Bond, que hasta el pues final es de la película. mandarlo hasta el final, y yo sí me Sí, acuerdo que sí grité, o sea, así, claro, porque no con eso solamente... acababa y dices, no mames. Hasta el final de la película dice Bond, James Bond, y hasta el final de la película vimos el tema de Monty Norman, hasta ese momento. Ah, sí, de hecho. No Y había ahí salido al sí, principio. digo, no sé, tú eres más fan, creo, en ese sentido, pero yo no acababa de ver una película de Bond y decía, quiero ver la que sigue, ¿no? Y en este caso, Yo sí sí. decías, tú sí, bueno, pero aquí en este caso sí decías, yo sí. Y es que el asunto de guardarse el James Bond hasta el final, sí es, de nuevo Nolan, es como cuando le entregan la tarjeta de Joker, o sea, que voltea la tarjeta y Claro. sabes que es el Joker, y ahí es cuando dices, no mames, tengo que ver la que sigue. Y el reveal, y el reveal en este Skyfall de que ella es Money Penny, porque jamás lo dicen, Sí, no lo también hasta el mencionan, final. Es un es poco if como nada lo más. de, ajá, es un poco como lo de Robin, cuando enseñan el Aston Martin es un poco como el carro de Batman se convierte en motocicleta, bueno, sale esa motocicleta. Tiene un chorro ahí de conexiones, pero francamente es un trabajo fantástico y de la apertura que hubo, luchando para que hubiera este cambio del personaje y de las formas y de cómo se iba a hacer su relación con las mujeres. Obviamente seguía siendo un womanizer al principio, pero bueno, el hecho de que se enamore ya te habla de otro tipo de Bond. Y creo que todo eso se ve reflejado muy bien en esta última de No Time to Die. Ya acabamos con nuestro listado de las 6. Sí, seis, o sea, a ver, no ha sido fácil elegir 6 películas de 25 y tratar de que sean de distinto actor, o sea, la mejor de cada uno de los actores. Me parece que es un ejercicio interesante. Así es. Oye, y nada más para concluir con este tema de, pues sí, de la nueva película, yo me quedé hasta el final hoy para ver si aparecía el James Bond Return, porque yo sí lo necesitaba ver, necesitaba esa, sé que nada es seguro hoy en día, pero necesitaba Sí. sentir, aunque sea ese alivio de decir James Bond will return, y lo vi, claro, sin título, porque no hay título, no hay para No, cuándo. no hay Ya para cuándo. dijeron que la discusión de quién podrá ser se va hasta el 2022, ahorita No les creo, ¿eh? Yo ni creo que siquiera lo ya. metamos Ahora, lo que sí se plantea, porque bueno, también se habló, ay, ¿qué tal si James Bond fuera mujer? Que yo creo que pues no debería de ser, el personaje es masculino. Ya hemos visto que puede haber personajes igual de interesantes e importantes y del estilo de James Bond en películas como Atomic Blonde, o Atómica, como se llama en México, donde Charlize Theron nos entrega también una super espía con todas las cualidades de James Bond en versión femenina en la década de los 80, en plena Guerra Fría, con unos duelos a mano increíbles, además plano secuencia, o sea, no necesitamos que James Bond sea mujer. Hay otras películas donde ya lo puede ser, pero lo que creo que entonces sí queda aquí planteado, porque nos dan dos grandes espías mujeres en esta cinta, que son Paloma, Ana de Armas, y Impresionante. la que ocupa el lugar de Bond en su retiro, la nueva 007, que después, en fin, podrían tener su spin-off Sí, sin ningún problema. yo quiero eso con Ana de Armas, ¿eh? Porque No, sí yo creo que está. las dos, a ver. Y es algo que no es la primera vez. A ver, aquí nadie lo ha planteado, lo estamos diciendo como fans ahorita que acabamos de ver la película. Pero yo creo que sí da. Pero el personaje de Halle Berry, sí, ya inclusive se estaba escribiendo el guión de Ah, su. sí. Órale. Sí, para darle el spin-off a ella. Y con base en la investigación y demás que se hizo, porque son los mismos guionistas que terminan haciendo la adaptación de Casino Royale, pues, no utilizaron ese guión, pero finalmente hicieron otro para Casino, ¿no? O sea, hemos estado muy cerca de que algo así pueda suceder. Ana de Armas me encantó, el tono, porque además yo también escuchaba ayer platicando, ¿no? Un poquito de quejas de, ay, pero
está demasiado jocoso, cuando es más serio. Pues, Sí. James Bond también ha sido así, aquí han tomado como diferentes Pero es que, aspectos. ¿sabes qué? A ver, nada más un poquito. Lo que pasa es que hay ahí un tema de tonos que creo entender por qué lo hicieron, porque pues ya es el closure y era como que hacer, porque la Un película poquito de todo, es también un homenaje a James Bond, o sea, a la claro. historia de James Bond y les decía, la secuencia inicial bueno, la secuencia inicial de créditos trae este ligero guiño a Doctor No, por esas bolitas que van cayendo y demás. Hay muchos guiños a todo, pero sí me saca de onda que esta primer secuencia antes de los créditos de mucha acción, que la verdad es impresionante y es así, la quiero volver a ver ya, y que creo que sí es la gran secuencia memorable de la película. Y luego viene esta otra que pues no deja de ser de acción y está padre, y Ana de Armas brilla absolutamente, Increíble. pero tiene este ligero tono cómico que siento que sí, o sea, sí encaja muy bien en el canon Bond, pero no sé Sí, qué tanto en el canon Craig. Por claro, lo eso entiendo, sí, sí, creo que sí, había sí. ahí. Pero la verdad es que ese es el asunto con esto. O sea, me han estado preguntando, ¿es la mejor película de Craig? Ya, o sea, creo que no. O sea, No, no. para mí sigue siendo Casino Royale en todo caso. Para mí, pues sí, después sigue Skyfall y Skyfall. después estaría esta. O sea, está justo en medio. Mm. Eh, Me preguntaban, por ejemplo, por el villano, y no sé si tú quieres opinar sobre el villano. Bueno, ya dijiste, ¿no? Que sí te había convencido. Pero no sé si lo dije aquí, Ya no Rami me acuerdo si Malek. lo dijimos al vivo, ¿no? Pero Sí, o bueno, ajá. antes de entrar a la Ajá. plática. Rami Malek a mí me parece que lo hace muy bien. Tenía yo un poco la inquietud de que se pudiera repetir, como tiene papeles con los que lo tenemos muy bien identificado, tanto por el que gana el Oscar como Freddie Ujú. Mercury, como Mr. Robot en la televisión, y finalmente nos da otra cosa. Sí, no, Y no, me parece que está bien. Y no aparece tanto también en la película, que es otro aspecto importante. está muy bien, la verdad. No ocupa Tampoco un se lugar pone, central. tampoco se pone a cantar Rapsodia Bohemia, entonces eso está también increíble. Eso lo hizo bien. Exacto. Entonces, a mí yo creo que justo lo que le falta a esta película es un villano más contundente. Él lo hace bien, siento que monóloga demasiado, pero de nuevo, si estamos homenajeando a Bond, pues el villano monologando, pues es una invención de la saga Bond, Claro. ¿no? No, donde Entonces, te explica todo el plan. para mí no es una película que decepcione. Creo que sí esperaba un poco más, porque había ingredientes para hacer algo mucho más grande, creo. Pero definitivamente esta misión, creo que es la misión más importante que ha tenido en toda su vida el personaje. O sea, y le da otra dimensión de nueva cuenta. O sea, cuando pensamos que ya no lo podrían reinventar más, como que dicen, ah, no, lo vamos Sí, sí. hacer, vamos a darles una última cosa que va a cambiar completamente el asunto. Y es ahí cuando te das cuenta que esta película, digo, más allá de que obviamente, pues sí están haciendo esto porque quieren ganar dinero, el closure que le habían dado al personaje en la anterior estaba malísimo, comparado con esto que es Sí, absolutamente épico y emocional. Es un Bond mucho más emotivo que el tema de la acción y demás. Y eso creo que va a enojar a mucha gente. De hecho, pues ya empecé a ver ahí ciertos comentarios. no me digas, qué pena que Pero, no que no lo tomen bien porque, insisto, jamás habíamos visto que una historia cerrara de esta forma. ajá, y además creo que sí importa, o sea, siempre en las películas importa el contexto les da otra cosa. Desgraciadamente con el tiempo ese contexto se va a perder. Y el Ujú. contexto aquí pues es brutal, ¿no? Porque es pues la pandemia, es todo lo que hizo Daniel Craig, es todo el tiempo que esperamos para ver esta película, es el contexto de que la vamos a ver a un sitio donde nos tenemos que poner un cubrebocas, y eso como sea tiene también ecos con la película misma, que es una cosa Cañón. que A yo ver, me quedé espérame, muy la película se sorprendido. hizo la película se realizó, se escribió y todo antes inclusive de que supiéramos de la pandemia. Se iba a Sí, sí, sí. estrenar cuando empieza la pandemia y la posponen más de un año. Pero los temas que trae la película hacen un eco tremendo a la realidad que llevamos viviendo ya más de año y medio con el COVID-19. Eso le da otro valor también Sí. a la cinta. Entonces, bueno, sí, no es la mejor, pero no es la peor. Y es un gran cierre para el personaje. Me parece que está muy bien. Ojalá, porque bueno, fue una función de prensa muy accidentada. Insisto, si quieren saber el chisme, pues chequen el podcast de Filmsteria de esta semana.
Pero, pues sí, ojalá la pueda volver a ver lo antes posible. ¿Qué más decirles? IMAX, pues al parecer IMAX está en 3D. No sé por qué nos hacen eso. Entonces, pues, o sea, sí está padre verla en la pantalla más grande posible, pero con 3D, pues Macro como que no. pantalla está en 2D y excelente audio también, como ya saben, en esa sala. Entonces, esa es la mejor opción. Y pues bueno, yo me quedo con eso. La verdad, pues sí, sí estoy contento. Y en qué terrible problema está metida Bárbara Broccoli ahorita. Para encontrar al que sigue y también saber qué tono le va a dar, Exacto. de qué manera lo van. Y la otra, podrán continuar, que yo quisiera que sí, M, Moneypenny y Q, Q sobre independientemente todo. de quién llegue, porque además creo que Ujú, todos están en muy buena edad para continuar ujú. participando en la saga, en la Sí, franquicia. Q aquí está también muy chistoso. Aunque no aparece poquito, pero está muy cagado. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues con eso llegamos al final. Hora y media de programa. Bueno, lo siento, Vero. Pero pues, de nuevo, la ocasión lo ameritaba completamente. Vayan a ver No Time to Die. También tiene esa misión Bond, que es pues rescatar otra vez al cine y a las salas, a ver si lo logra. Bárbara Broccoli ha sido también muy, ¿cómo decirlo? Pues no sé si pesimista o realista. Ellos traen ya una crisis financiera terrible porque obviamente tenían dinero invertido que en teoría iba a llegar con la taquilla de hace año y medio y pues Ujú. se pospuso y pues ya son deudas que crecieron. Entonces, lo que sí dijeron es, estamos esperando que sea un exitazo en Inglaterra, en Reino Unido, y lo que pase con el mundo, con el resto del mundo ya será de gane. Pero Claro. yo vi que la apuesta ahorita está básicamente en todas las salas, entonces la apuesta es Bond, y pues vamos a ver qué pasa, a ver si esa misión también la logra ejecutar ¿Y con qué gracia. pasa en muchos lados? También ver si se estrena en China y cómo le de ir por allá. Creo que pues es Ujú, otra exacto. salida que puede tener la película. Y mencionar el hecho de que resistió Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson no sé si haya sido tentación o no para ellos, pero de lanzar la película directamente a Ah, alguna claro. plataforma. Sí, Directamente a alguna plataforma. Y dijo, no, o sea, sí. no da. No No, da, no, no. no da ni el ancho de la pantalla, no da el ancho económico, no da ningún ancho. Y qué No, no. horrible hubiera sido un cierre de James Bond en streaming. Que el Blofeld de la vida real, que es Jeff Bezos, ya ves que está así pelón. Ya tenía la cartera abiertísima y así de ustedes digan y yo les firmo el cheque. Entonces, bueno, les hago la Cosa rara transferencia. que no hubieran aprovechado justamente el estreno de esta película para ya tener en la plataforma de Amazon Prime Video que las Ah, películas de Bond, claro, la porque saga que además de, ahorita no están en ninguna. no, porque, bueno, por el dato de que pues Amazon terminó comprando a MGM, que pues era la productora pues de siempre, ¿no? De La toda la distribuidora saga de Bond. de las películas de Bond. Bueno, pues esa es la historia y pues todo quedará en una incógnita, pero mientras pues sí vayan a ver No Time to Die, la verdad es que está bastante bien. No se enojen si no sucede lo que querían que sucediera así, o algo así, de la gente que está un poco enojada, pero muy bien y pues también que ver qué pasa con la carrera de Daniel Craig. Creo que ha sabido diversificarlo y no creo que se quede Todo el estancado. tiempo he estado haciendo otras cosas paralelamente a Exacto. su personaje de Bond. Entonces, muy bien. Bueno, pues, ¿cómo ves, Charlie? ¿Ya nos vamos o qué? ¿Misión Vámonos, cumplida? vámonos. Super misión Perfecto. cumplida. Espero que sí. Ya que nos digan los demás. Muy bien. Redes sociales, bueno, pues ahí está Charlie del Río. Ese es Twitter y Cinemanet en todos lados. Y bueno, pues nosotros, yo soy el Salón Rojo y nos pueden escuchar también en Filmsteria. Bueno, también digo, por si no se habían dado cuenta, este programa lo tuvimos que grabar por toda una serie de situaciones. Entonces, por eso no hubo chat en vivo. Y para los que nos escuchan en el podcast, en audio, en iTunes, en Spotify, etcétera, recordarles que Citizen Boomer sale en audio un martes sí y un martes no. Y en vivo, aunque pues hoy fue pregrabado, sale los jueves a las 8 en el canal de YouTube de Filmsteria y en el canal de YouTube de Cinemanet.
Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho. Hemos recibido muchos comentarios, la verdad es que sí nos hacen muy felices los mensajes que nos han enviado. Y bueno, sí, habíamos quedado en que íbamos a poner una encuesta de qué temas o de qué películas quieren que hablemos, lo tenemos eso pendiente, pero síganos diciendo de qué películas les gustaría. Sí, pues se nos atravesó Bond y Nos era atravesó Bond, ineludible. exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Muchas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días. No sabemos de qué vamos a hablar, pero seguramente va a ser algo interesante. Muchas gracias, Charlie. No, gracias. Yo nada más recordar finalmente y pedirles que si nos acompañan en Cinemanet Plus, tenemos ya el Cinemanet Mira. con el signo de más. Es el nuevo feed Ajá. de Cinemanet para todos los episodios de este año, porque el otro feed finalmente ya no pudimos continuarlo, ¿no? Estamos en ese ¿Cómo proceso. crees? Están coexistiendo porque el otro también tiene muchísimos episodios ahí registrados, pero todo lo de este año no había podido salir en podcast. Entonces estamos, digamos, como reiniciando en ese sentido y al mismo tiempo estamos recuperando los episodios con los que arrancamos hace casi 16 años en podcast. Entonces pueden oír cómo se oía Cinemanet con Roberto Ortiz y un servidor en el 2005, del episodio 1 al 150, ya están ahí disponibles en Spotify, bla, 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 Apple Podcast, Google Podcast y demás, como Cinemanet Plus. Está increíble. Y ya. Yo sí quiero escucharlos. Esa época es de cuando yo los escuchaba y yo decía, yo quiero ser crítico de cine como ellos. Porque seguramente. Y al fin se cumplió tu sueño. Al fin se cumplió tu sueño. Sí, pero te iba a decir, yo decía, seguramente tienen mucho dinero, se quedan con la chica, tienen un auto increíble. Y pues ninguna de esas cosas pasaron. Sí, seguro Charlie del Río tiene un Aston Martin, no esperaría yo menos. Y bueno, triste realidad, pero estamos muy felices y qué bueno que ahora, fíjate, no sé cuántos años después, estamos juntos hablando de cine y eso está increíble. Está padrísimo. Bueno, pues ahora sí, nos vamos. Muchas gracias. Gracias a Vero que editó este podcast y pues nos vemos en la próxima. Bye. Bye.